¿Cómo están a todos? Preumat 7.0, la casa de los estudiantes que quieren aprender matemática y otras áreas. Y vamos a empezar con este video interesante que tiene que ver con álgebra, o para ir estudiando un poquito los temas de la valorización de expresiones, aprender el lenguaje algebraico, cómo se constituye, entre la diferencia entre un término, una expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, este lenguaje que fue descubierto hace miles y millones de años atrás, antes de Cristo, que principalmente ni siquiera nosotros estábamos vivos cuando descubrieron esto. Ya están las grandes civilizaciones que hicieron del álgebra un lenguaje nuevo, ¿ya? Un lenguaje que se ocupa hasta el día de hoy. Entonces, dentro de la valorización de expresiones, ¿ya? Ahí vamos a ir entendiendo que lo que vamos a ver. Ahí suscríbase a mi canal y ahí vamos a ver el objetivo, que es ir explicando el concepto de valorización de términos y expresiones algebraicas. ¿Ya? De repente una cosa es valorizar términos, otra cosa es valorizar expresiones. Entonces ahí, para ir entendiendo un poquito de qué se trata, nosotros dentro del lenguaje algebraico también nosotros vamos a tener términos semejantes, ¿ya? Vamos a tener expresiones, términos y términos que tienen iguales letras con iguales exponentes, y eso lo podemos relacionar. ¿Ya? Por ejemplo, yo no puedo relacionar, por ejemplo, letras diferentes. O sea, yo no puedo relacionar un valor de X con uno de Y, ¿ya? Para poder resolver, ¿ya? Sino que ahí el X, obviamente yo voy resolviendo con lo de X, lo de Y, lo voy resolviendo con lo de Y, ahí lo estoy marcando, y los términos que son de X, Y, ahí le estoy haciendo como una especie de marca, también ahí se van resolviendo con los X, Y. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos da a nosotros para ir entendiendo de qué se trata al momento de trabajar con términos semejantes. Entonces, si yo quisiera ir agrupando los términos como para hacerlo paso a paso y mejor expresado, ahí nosotros tendríamos los elementos que yo estoy escribiendo son los de X. Y eso va teniendo, como le digo, una asociación o una agrupación. Después, en otro paréntesis, yo puedo agrupar los de Y. Ahí, ojo, chiquillos en sus casas, ahí saludo a todos los compatriotas de Chile y el mundo. Ahí eso también tiene que estar escrito, ¿ya? O sea, si no voy a dejar de anotar el signo, porque si no le va a cambiar todo su resultado. Y después ahí vamos a tener el menos 7xy. Entonces ahí lo estamos escribiendo. Y ahí lo vamos a sumar con el más 6xy. ¿Ya? Y ahí lo estamos ahí ordenando. Ahí de repente los estudiantes lo pueden hacer el cálculo de un viaje y tendría que dar una de estas alternativas. Entonces acá, fíjese que a signos distintos, eso se generaría una sustracción. En ese caso sería menos 9x, ¿ya? Eso sería como primer resultado. En el otro lado tendría que signos iguales. Fíjese que ahí, a pesar de que este sea un número negativo y este sería una sustracción, igual el menos hace que el número negativo de la otra expresión también, o del otro término, mejor dicho, quede como negativo. Entonces ahí este resultado sería menos 11y. Y después acá menos 7xy más 6xy también se estaría restando, signos distintos se restan y sería menos un xy. Así, ¿ya? Entonces ahí tendrían ustedes que buscar cuál es la alternativa que reúne los términos semejantes, o sea, todos los resultados que obtuvimos. En este caso, por lo que veo, sería la alternativa D. ¿Ya? La alternativa D es la que reúne todos los términos, en este caso semejantes, cómo se fue resolviendo, y ahí llegando a los temas que son parte de esta respuesta. Incluso ahí lo que nosotros estamos formando es un trinomio, ¿ya? Tres términos, ¿ya? Entonces ahí uno se va dando cuenta cómo nosotros vamos a ir aplicando estos términos semejantes, porque como les digo, son términos que tienen iguales letras o factores literales y con iguales exponentes. ¿Ya? Para que lo tengan ahí súper presente. Y ahí les coloco, por ejemplo, el término algebraico. ¿Ya? Recuerde que acá, cuando no hay nada,
En la letra siempre es un elevado a 1, ya que tiene que empezar a ir trabajando con él, ya, para ir sacando lo que se conoce como el grado del término, ya, y el grado del término siempre va a ser la suma de los exponentes, y ahí están los signos, coeficiente numérico, todo esto que vendría siendo el factor literal, que son las letras, ¿no? Entonces ahí uno va como expresando lo que es el término y la expresión algebraica, lo único que va a cambiar que puede ser una suma o una resta que lo va a ir acompañando al otro término, ¿ya? Eso es lo que va a ir cambiando entre un término y una expresión algebraica, ¿no? Entonces después aquí, cuando empezamos con la valorización, que esto es súper importante que lo tengamos súper presente, la letra y los símbolos van a representar valores numéricos, ¿ya? Si usted se fija en este ejemplo, M está representando el valor 10 y B estaría representando el valor 3. Pero ojo que aquí este tipo de fórmula a veces se asocian a fórmulas relacionadas a física, química, a distintas áreas. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a fundamentar, ¿ya? Entonces, repito, entonces, cuando nosotros trabajamos con expresiones algebraicas, estos símbolos van representando valores numéricos y esos valores numéricos uno los tiene que sustituir, ya, o transformar o cambiar, puede estar con cualquier tipo de esa acepción. Entonces, ahí uno va resolviendo las operaciones que se involucran ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar el valor de K, que en este caso esta fórmula se llama la fórmula de la energía cinética, ¿ya? Ese es el tipo de fórmula porque está ligado a la masa y a la velocidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en M, que es la masa, están asociando un valor 10, eso va a estar multiplicado por 3 al cuadrado, y todo eso después dividido en 2. Entonces, si nosotros lo vamos ahí descubriendo el valor de K hacia abajo, entonces ahí sería 10. Bueno, 3 al cuadrado, 3 por 3 sería 9. Ya, ahí quiero corregir un poquito porque ahí está, quería colocar el por, ¿ya? Que ahí tiene que saber que después esos valores los tiene que multiplicar y dividido por 2. Entonces acá 10 por 9, eso va a ser 90. Y en este caso dividido por 2, esto implica que K es 45. O sea, significa que esta energía cinética principalmente va a ser 45, que nos está reflejando nuestra valorización. Ahora, si yo quisiera ser un poquito más técnico por los temas de física, por ejemplo, la energía, en este caso cinética, se mediría en un concepto que se llama Joule, ¿ya? Los joules que le llaman, ¿ya? Pero ya sería como más técnico, ¿ya? Pero a mí lo que me interesaba el día de hoy es empezar a reemplazar los valores, o sea, sustituir los valores para que principalmente los resultados sean valores numéricos. Ese es el objetivo de una valorización, o sea, sustituir para que ahí el resultado sea una cantidad numérica, ¿ya? ¿Vale? Entonces, ahí pueden pausar el video y ahí pueden ir estudiando este tema que es súper interesante de poder abordar. Y aquí empezamos con algún ejemplo y aquí empezamos con entender que no necesariamente eh, nos van a preguntar la valorización desde el punto de vista que nos den un valor ya, o algunos pueden pensar o algunas pueden pensar que ese valor no aparece dado, pero sí, se aparece. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que X y aquí dice calcular el resultado de 4 triángulo hacia abajo, menos 3 si este triángulo hacia abajo, o sea, indicando el X triángulo hacia abajo y esto es lo que se va colocando acá, que es la fórmula por la cual usted tiene que trabajar, ya es la fórmula por la cual usted tiene que reemplazar este tipo de expresiones, ¿no? Por eso ahí la estoy pintando para que se den cuenta. Entonces, el primer número, tienen que saber ustedes, chicos y chicas de su casa, que eso vendría siendo X, siempre, ¿ya? Y ese vendría siendo Y, ¿ya? Porque nos estamos guiando por esta nomenclatura, ¿ya? Esa nomenclatura es la que nosotros estamos cambiando por un número. Entonces ahí ustedes igual pueden hacer lo siguiente, pueden colocar igual X, lo vamos a llamar 4
y el y lo vamos a llamar -3. Ahora, ¿para qué usted se preguntará eso? Para llevar ese reemplazo ahí, ¿ya? Para eso es, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo lo vamos a tomar en consideración? Entonces, ahí sería igual, vamos a abrir ese paréntesis, x, que en ese caso sería 4, sería menos, y ahí sería la multiplicación de 4 por, y ahí el negativo, siempre se recomienda que se deje entre paréntesis. Hace esa forma y después ahí queda elevado, ya por el elevado que está arriba en el exponente. Entonces ahí si usted se da cuenta, ahí tenemos el 4, ya porque x era 4, ya, menos 4, ya por el i que es -3. ¿Ya? Ahí está anotado de esa forma. Entonces si sigo resolviendo este ejercicio, ahí vamos a tener 4 menos, pero acá esto se me va a transformar signos iguales, acuérdense que eso va a ser positivo, entonces 4 por 3 sería 2, y ahí va a quedar, y ahí después el cuadrado. Entonces ahí después ustedes se van a dar cuenta que 4 más 12, 16, y eso al cuadrado. Entonces acá 16 por 16, eso sería 256. Ahí, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la respuesta ya del ejercicio. ¿Ya? Lo importante es que ahí ustedes se den cuenta que cuando nosotros ejercemos el reemplazo, ya con estos dos datos, que obviamente los sacamos desde ahí, de esa fórmula, y ahí ese sería solamente un condicionante nomás, ya ese triángulo que uno le coloca ahí, ya, y se repite acá, que al final uno va a obligar a que uno tenga que reemplazar por la fórmula que aparece algebraicamente ahí. ¿Ya? Y ahí después no olvidarse que después se resuelve el paréntesis primero para después el resultado elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí vamos como entendiendo un poquito cómo se trabaja el concepto de valorización, ¿ya? Para que no se nos vaya el tema ahí de la vista. Entonces, ahí en segundo ejercicio, nos está diciendo calcule el valor y ahí colocamos lo mismo, pero ahora con fracciones y se da cuenta que el proceso, independiente si es un número entero o una fracción, es exactamente el mismo trabajo. Entonces acá estamos entendiendo que A y B, o sea, lo que, o sea, A triángulo al revés de B, pero ahora mi reemplazo va a ser esto. Por lo tanto, tienen que entender ustedes que el valor de A va a ser el reemplazo de un medio y el valor de B, en este caso, va a ser el reemplazo, en este caso, de 4 séptimos. Entonces, ahí vamos a dejar ahí, allá, ese sería el B ya. Y tenemos que reemplazar, como les digo, en lo más importante que es ahí. Ya tengo que generar el reemplazo. Entonces ahí vamos a resolver ese ejercicio. Ahí tendríamos 7. Esto va a estar multiplicado por un medio. Y eso también va a estar multiplicado por 4 séptimos. ¿Ya? Y ahí después menos el 4. Y eso va a estar multiplicado por un medio elevado a 4. Y ahí nosotros escribimos eso en un paréntesis. O sea, principalmente para que sepan que ahí lo que estamos reemplazando es el valor de A, o sea, la fracción. ¿Ya? Y entender que ahí hay multiplicaciones ahí en curso. ¿Ya? Por eso se lo estoy ahí marcando para que quede ahí. Entonces ahí en ese caso lo que yo puedo hacer es simplificar, por ejemplo, el 7, en el 7 quedaría 1, ¿ya? Ahí se lo voy a escribir, ahí quedaría 1, ahí quedaría 1, y ahí también yo puedo simplificar el 2 con el 4.
Entonces ahí nosotros vamos a tener el 2. Y bueno, y acá primero tengo que desarrollar la potencia. Entonces ahí me va a quedar el 4. Y esto, no se olvide que esto va a quedar multiplicado. Entonces ahí 1 elevado a 4, 1 elevado a cualquier número es 1. ¿Ya? Y 2 elevado a 4, o sea, sería 2 multiplicado 4 veces. O sea, 2 por 2 por 2 por 2. Entonces eso sería 16. ¿Se fija? Entonces ahí va bajando el 16. Entonces aquí, si yo empiezo a simplificar también, este me quedaría 1, pero acá este me quedaría 4. Entonces al final este resultado me va a quedar de la siguiente manera. O sea, esta fracción me va a quedar 2 partido en 1 imaginario menos un cuarto. Entonces ahí vamos a ir sacando el resultado, que es lo más importante. Entonces entre el 1 y el 4, el mínimo común sería 4. Entonces después ahí 1, el 4 está contenido 4 veces y por 2 sería 8. Menos y 4 contenido en el mismo número cabe una vez y ahí por menos 1 quedaría menos 1. Entonces ahí quedaría 8 menos 1, quedaría 7 cuartos. ¿Se fija? Entonces ahí ya sería la respuesta del ejercicio. Lo importante es que ahí ustedes comprendan ahí que cuando nosotros vamos sacando, por ejemplo, todas las simplificaciones, como estamos acá, por ejemplo, 7 yo lo dividí por el 7, ahí aparece lo 1. El 2 si yo lo divido por 2 me da 1 y 4 si yo lo divido por 2 me da 2. Entonces ahí automáticamente me sale el resultado que es 2. Y después el 4 por, en este caso, 1 partido por 16, pero ahí después vamos simplificando por 4 y ahí me da un cuarto. Entonces ahí ya al resolver esta fracción, ahí uno siempre entre el 1 y el 4 va quedando el número el mayor en el denominador y ahí después se va considerando las veces que cabe dentro del denominador para que ahí empecemos a resolver y nos dé ese de cuarto. ¿Ya? Entonces ahí uno va ejerciendo esa forma y bueno, ahí vamos trabajando tanto como en los números enteros como en las fracciones, se va ejecutando lo mismo. O sea, hay que tener cuidado de repente con los signos, si vamos a simplificar, podemos simplificar. Entonces, eso es lo que hay que dar como mayor valor, ¿ya? Y después acá, si A vale menos 1 y B vale 3, ir trabajando lo que sería una suma por su diferencia. ¿Ya? Recuerde que está el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia, el cubo de binomio, tema de álgebra. Entonces, por ejemplo, acá vamos a abrir nuestro paréntesis y vamos a ir reemplazando, recordando que A vale 1 negativo. Ahí por último voy como anotando los procesos paso a paso. ¿Ya? Ahí estaría el menos 1, que es de la menos, ojo que este menos de la sustracción de esto por si acaso. Y ahí después yo voy a anotar el B, que sería 3. Y ahí, ¿ya? Entonces, de repente el pulso falla, pero ahí sería de esa forma. Ahí estaría el primer paréntesis y el segundo paréntesis sería lo mismo, o sea, sería el menos 1 ahí. Y en ese caso sería más el B, que sería 3. ¿Te fijas? Entonces ahí ya podríamos resolver cada uno de los paréntesis, ¿ya? Cada una de las partes. ¿Ya? Entonces ahí menos 1 menos 3 ahí si no iguales se suman, sería menos 4. ¿Ya? Quedaría menos 4. Ya eso después, eso lo vamos a multiplicar por 3 menos 1. Ya signo distinto se resta, eso quedaría por el signo del mayor, quedaría 2. Y negativo por positivo, ahí va quedando ese resultado en negativo. Quedaría en ese caso menos 4 por 2 sería menos 8. ¿Ya? Entonces eso es lo importante al momento de ir reemplazando estas expresiones, ir trabajando con el tema de la valorización.
porque siempre si sabemos sustituir bien por los términos que nos empiezan a dar, que en este caso era a igual a -1 y en este caso b es igual a 3, ya lo demás se te va a hacer mucho más sencillo de abordar. Ya eso no va de problema. Entonces ahí, por ejemplo, resolver cada uno de los paréntesis para después ahí multiplicar y ahí da el resultado. ¿Ya? Porque eso es lo más importante. Ahí pueden pausar el video, lo pueden ver todas las veces que usted quiera en mi canal y va sacando las conclusiones necesarias. Y aquí, estos son ejercicios de aplicación. Igual ahí están con alternativas, ¿ya? Usted puede ir practicando con eso, ¿ya? Entonces ahí para que ahí te puedan ir revisando cada proceso. Por ejemplo, aquí me dice que X es -2, pero el Y es -1, ¿ya? Y me piden reemplazarlo aquí como parte de la valorización algebraica. Entonces ahí, por ejemplo, ahí sería 4, ahí estaría multiplicando por -2 y también estaríamos multiplicando por -1, ¿ya? Después menos el x cuadrado, en este caso ahí tendría que ser todo un paréntesis, en este caso sería -2 al cuadrado, más en este caso el 5 y el y, que en este caso es -1. Estaba ahí intentando colocar bien el paréntesis, entonces ahí -1 y elevado a 2, así. Entonces, ahí viendo cómo se van dando las cosas, entonces ahí tengo que empezar a multiplicar por partes. Entonces ahí, por ejemplo, 4 por -2 sería -8 y por -1 sería 8, porque solamente va cambiando el signo, ¿no? Después acá, ojo que este menos de la operación, que se va tomando ahí por si acaso, y ahí después esto va a quedar menos, y ahí -2 elevado a 2, eso sería 4 positivo, pero ahí yo le voy a anotar el signo ahí chiquitito nomás, pero ahí después vamos a restar. Y después acá más 5 y en ese caso -1 al cuadrado, -1 por -1, eso va a quedar 1, ¿ya? 1 positivo, ¿ya? Entonces ahí si voy arreglando un poquito, esto sería 4 y acá este sería 5. Entonces ahí 4 más 5, al final ese como resultado me quedaría 9. Por lo tanto sería la alternativa C. ¿Ya? Entonces, ahí lo más importante para ir entendiendo un poquito este caso es que justamente ustedes puedan resolver con mucho cuidado el tema de ir multiplicando bien, el tema del arreglo signos, signos iguales son positivos, por eso ahí 4 por 2 sería 8, después ahí por potencia, ahí va a quedar con positivo, pero después acá nos va a obligar a restar, me refiero a esta parte. Y después ahí -1 al cuadrado, eso sería 1, y por 5 sería 5, ¿ya? Porque estamos pensando en esta idea. Entonces, -1, ahí se lo voy a anotar en este costado. Estamos pensando en que la base está siendo repetida 2 veces, ¿ya? Y por eso ahí sería 1, ¿ya? Entonces ahí después ya 5 por 1 5, y ahí después con el más 4 daría 1. Entonces por eso sería la alternativa correcta C. Y después acá, en la segunda parte, ya este es un poquito más largo porque ahí solamente hay que reemplazar el X, pero vamos a tener fracción. Entonces, ahí lo importante es que ustedes sepan cómo ir reemplazando. Por ejemplo, si voy a tener 1 partido en 27,
y voy teniendo, por ejemplo, el -1 al cubo, ¿ya? Así debería quedar, ¿ya? Así para ir escribiendo cada término. Después ahí sería un tercio, ¿ya? Y ahí sería -1 al cuadrado. Ahí, ¿ya? Después, eso sería después más -1 y después el +1, ¿ya? Entonces ahora usted se da cuenta que, por ejemplo, -1 +1 yo lo puedo eliminar, porque eso sería cero automáticamente. Y solamente me tendría que dedicar mi operación a resolver esto. Entonces acá, recuerde que ahí ese resultado me tendría que quedar como -1 y por 1 partido en 27 va a quedar 1 partido en 27 pero negativo. Más uno, bueno, en este caso ahí el exponente como es par, ahí sería 1 y por un tercio sería un tercio. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que tengan claro cómo van a ir los signos, si son pares o impares, ahí es el desarrollo, como le digo, de la potencia, para ahí empezar a resolver. Entonces ahí después, si yo tuviera que utilizar el mínimo común, lo más probable es que el mínimo sería 27. Por lo tanto, 27 conteniendo el mismo número cabe una vez y ahí después por -1 quedaría -1. Y después más, después el 3 está contenido en el 27 9 veces. Por lo tanto, hay 9 por una, ¿ya? O sea, 9 por este uno que está acá en este otro denominador sería 9. Y ahí después -1 más 9 esos se restan, signos distintos se restan. Y como se conserva el signo del número mayor, quedaría 8 partido en 27. ¿Ya? Entonces ahí la alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Ya? Porque justamente ahí fuimos eliminando los términos, fuimos ahí viendo el tema de la potencia cuando son exponentes impares son negativos y cuando son exponentes pares tiene que dar positivo. Entonces ahí es súper importante que ustedes ahí vayan comprendiendo eso para que no les genere dificultad. Y ahí este último ejercicio le va a quedar de tarea, ¿ya? Para que ustedes puedan ir practicando. Ahí van diciendo en los comentarios cuál es la alternativa correcta que se le da, si es la A, si es la B, si es la C o la D, principalmente porque lo que hay que tener claro es que aquí le aparece la fórmula por la cual ustedes van a tener que trabajar. Y ahí con esa fórmula con la cual ustedes tienen que trabajar es la que les va a permitir descubrir la alternativa. Sin ese reemplazo no les va a permitir llegar al resultado, a la alternativa que buscan. Entonces ahí vamos a ir viendo cuál de todas las alternativas es la que fuera la correcta. ¿Ya? Entonces ahí principalmente ahí para que vean el tema de álgebra, aquí aparece si C es igual a A por B elevado a la -1 más 2 con B distinto de cero, o sea, puede ser cualquier número, pero no cero, y me pregunta por las afirmaciones que son verdaderas. Entonces ahí aparece cada una de las afirmaciones, como nosotros también tenemos que sustituir, entonces ahí esa sustitución, ahí que le resulte y ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, que ahí ustedes pueden pausar el video, suscribirse al canal ahí para empezar a ver muchos videos de ecuaciones, de números enteros, racionales, y pueden ir estudiando con eso para estar ahí en sintonía. ¿Ya? Así que ahí nos estamos ahí viendo en otra oportunidad con otro video más y hay mucha suerte en los estudios ahí para todos y todas ahí los que están inscritos en el canal. Ya, así que nos estamos viendo. Chao.